Resumen de El Gran Inquisidor de Fedor Dostoyevsky. El Gran Inquisidor es un relato dentro de la novela Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. Esta historia, narrada por Iván Karamazov a su hermano Alyosha, se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI, durante el apogeo de la Inquisición española. La narración comienza con la inesperada aparición de Jesucristo en las calles de Sevilla. La gente lo reconoce de inmediato, a pesar de que no se anuncia ni se presenta. Su presencia silenciosa irradia una fuerza magnética que atrae a las multitudes. Realiza milagros como devolver la vista a un ciego y resucitar a una niña muerta, recordando sus actos descritos en los evangelios. Sin embargo, esta aparición divina no es bien recibida por todos. El Gran Inquisidor, un anciano de 90 años, ordena el arresto de Jesús. La multitud, acostumbrada a obedecer ciegamente a la autoridad de la Iglesia, no se opone a esta acción y permite que Cristo sea llevado a prisión. Durante la noche, el Gran Inquisidor visita a Jesús en su celda. Lo que sigue es un monólogo extenso y apasionado del Inquisidor que forma el núcleo de la historia. El anciano explica a Cristo por qué su presencia es inoportuna y perjudicial para la obra de la Iglesia. El inquisidor comienza su discurso recordando las 3 tentaciones que Satanás presentó a Jesús en el desierto. Argumenta que al rechazar estas tentaciones, Cristo eligió la libertad para la humanidad, un regalo que, según el inquisidor, es demasiado pesado para los seres humanos lo soporten. La primera tentación, convertir las piedras en pan, representaba la seguridad material. El inquisidor sostiene que al rechazarla, Jesús condenó a la humanidad a una búsqueda eterna de sustento, cuando lo que realmente anhelan es alguien que les proporcione pan y ante quien pueden inclinarse. La segunda tentación, arrojarse desde lo alto del templo para ser salvado por los ángeles, representaba el milagro. El inquisidor argumenta que los hombres necesitan milagros constantes para creer y que al negarse a proporcionarlos, Jesús dejó a la humanidad en un estado de duda e incertidumbre. La tercera tentación, el ofrecimiento de todos los reinos de la tierra, representaba el poder. Al rechazarla, Jesús renunció a unificar a la humanidad bajo un solo gobierno, dejándola dividida y en conflicto. El inquisidor sostiene que la Iglesia ha corregido la obra de Cristo al aceptar estas 3 tentaciones. Han proporcionado pan, milagros y autoridad a las masas, liberándolas de la carga de la libertad y la responsabilidad moral. Argumenta que la mayoría de los seres humanos no pueden manejar la libertad que Cristo les ofreció y que prefieren la seguridad y la certeza que la Iglesia les proporciona. El anciano confiesa que la Iglesia en realidad ya no sirve a Cristo, sino a el otro, implicando un pacto con el diablo. Sin embargo, justifica esta traición como un acto de amor hacia la humanidad, asumiendo la carga del libre albedrío en nombre de las masas y proporcionándoles la ilusión de salvación. A lo largo de su discurso, el inquisidor revela su profundo cinismo y desilusión. Cree que la humanidad es fundamentalmente débil e incapaz de vivir según los elevados ideales de Cristo. Por lo tanto, argumenta que es mejor mantener a las personas en un estado de feliz ignorancia, controladas por la autoridad de la Iglesia, que permitirles enfrentar las difíciles verdades de la existencia y la moralidad. El inquisidor concluye su monólogo anunciando que condenará a Cristo a la hoguera al día siguiente como el peor de los herejes. Luego, espera ansiosamente la respuesta de Jesús a sus argumentos. Sin embargo, Cristo permanece en silencio durante todo el discurso del inquisidor. Su única respuesta es levantarse y besar suavemente al anciano en sus labios exangües. Este acto de amor y perdón conmueve profundamente al inquisidor, pero no cambia su resolución. Le ordena a Cristo que se vaya y que nunca regrese. Jesús sale en silencio a la oscura ciudad de Sevilla, dejando al inquisidor con sus pensamientos. El beso arde en el corazón del anciano, pero se aferra a sus ideas. La historia concluye con Iván preguntando a Alyosha si él renuncia a su composición. Alyosha responde besando suavemente a Iván en los labios, imitando el gesto de Cristo hacia el inquisidor.
Iván se ríe y dice que es un plagio del poema, pero parece conmovido por el acto. Este relato dentro de la novela sirve como una poderosa alegoría sobre la libertad, la fe y la naturaleza de la autoridad religiosa. Dostoyevski utiliza la figura del gran inquisidor para explorar las tensiones entre la libertad individual y la seguridad colectiva, entre la fe pura y la religión institucionalizada. La historia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para manejar la libertad y la responsabilidad moral. ¿Preferiríamos realmente la comodidad de la certeza y la seguridad sobre la difícil libertad de elección? ¿Es la visión del inquisidor sobre la humanidad correcta o subestima nuestra capacidad de crecimiento espiritual? Puedes comentar en los comentarios. El silencio de Cristo frente a los argumentos del inquisidor es igualmente poderoso. Puede interpretarse de varias maneras, como una negativa a entrar en debate con alguien que ha tergiversado tan fundamentalmente su mensaje, como una demostración de que el amor y la compasión son más poderosos que cualquier argumento, o como un reconocimiento tácito de que las preguntas planteadas por el inquisidor no tienen respuestas fáciles. El beso de Cristo al inquisidor y luego el de Aliocha a Iván sirven como un poderoso símbolo de amor y perdón. Sugieren que incluso frente a la duda, el cinismo y la traición, el amor sigue siendo la respuesta más poderosa. El Gran Inquisidor es una obra maestra de la literatura que condensa en pocas páginas algunas de las cuestiones más profundas y perturbadoras sobre la fe, la libertad y la naturaleza humana. Su poder radica no solo en los argumentos presentados, sino en la forma en que deja al lector luchando con estas preguntas mucho después de haber terminado la lectura. La historia no ofrece respuestas fáciles. Dostoyevski no nos dice explícitamente si debemos estar de acuerdo con el inquisidor o con Cristo. En cambio, nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones por nosotros mismos, a examinar nuestras propias creencias y valores. El relato comienza con una escena vívida de la llegada de Cristo a Sevilla. La descripción de cómo la gente lo reconoce inmediatamente, a pesar de su silencio, crea una atmósfera de asombro y reverencia. Los milagros que realiza recuerdan los relatos bíblicos, estableciendo un paralelo directo entre esta aparición y los eventos descritos en los evangelios. Sin embargo, la reacción del Gran Inquisidor introduce inmediatamente la tensión central de la historia. Su decisión de arrestar a Cristo plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo puede un líder religioso ordenar el arresto del mismo ser en cuyo nombre afirma gobernar? ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de la autoridad religiosa institucionalizada? El monólogo del inquisidor es el corazón de la historia. A través de su discurso, Dostoyevski explora algunas de las contradicciones más profundas de la fe cristiana y de la condición humana en general. El inquisidor argumenta que la Iglesia ha tenido que corregir la obra de Cristo para hacer la vida más llevadera para la mayoría de la humanidad. Su argumento se basa en la premisa de que la libertad ofrecida por Cristo es una carga demasiado pesada para la mayoría de los seres humanos. Según el inquisidor, la gente anhela más la seguridad y la certeza que la libertad. Prefieren tener alguien que les diga qué hacer y qué creer, alguien que asuma la responsabilidad de sus vidas y sus almas. Esta visión de la humanidad es profundamente pesimista. El inquisidor ve a los seres humanos como criaturas débiles, incapaces de manejar la responsabilidad de la libertad moral. Argumenta que la mayoría de las personas preferirían vivir en un estado de feliz ignorancia que enfrentar las difíciles verdades de la existencia. El inquisidor presenta su caso con una lógica implacable. Argumenta que, al rechazar las 3 tentaciones en el desierto, Cristo eligió un cambio que era demasiado difícil para la mayoría de la humanidad. Al negarse a convertir las piedras en pan, Cristo condenó a la humanidad a una lucha constante por la supervivencia material. Al negarse a realizar un milagro espectacular, dejó a la humanidad en un estado de duda, y al rechazar el poder sobre todos los reinos de la tierra, renunció a la posibilidad de unir a la humanidad bajo un solo gobierno.
La Iglesia, según el inquisidor, ha corregido estos errores, ha proporcionado pan, realizando milagros, aunque sean falsos, y ha establecido una autoridad universal. En esencia, ha liberado a la humanidad de la carga de la libertad. El inquisidor lleva su argumento hasta su conclusión lógica y perturbadora. La Iglesia ya no sirve a Cristo, sino a el otro. Esta admisión de que la Iglesia ha hecho un pacto con el diablo es sorprendente, pero el inquisidor la presenta como un acto de amor hacia la humanidad. Argumenta que es mejor proporcionar a las personas una ilusión de salvación que dejarlas luchar con las verdades difíciles de la existencia. El silencio de Cristo frente a estos argumentos es igualmente poderoso. Puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una negativa a entrar en debate con alguien que ha tergiversado tan fundamentalmente su mensaje. Podría ser una demostración de que el amor y la compasión son más poderosos que cualquier argumento, o podría ser un reconocimiento tácito de que las preguntas planteadas por el inquisidor no tienen respuestas fáciles. El beso de Cristo al inquisidor es un momento clave en la historia. Este acto de amor y perdón conmueve profundamente al inquisidor, pero no cambia su resolución. El beso arde en su corazón, sugiriendo que, a pesar de su cinismo y su aparente rechazo de los ideales de Cristo, una parte de él todavía anhela la verdad y el amor que Cristo representa. La conclusión de la historia, con Aliocha besando a Iván de la misma manera, crea un paralelo interesante. Sugiere que el amor y el perdón representados por el beso de Cristo pueden transmitirse de persona a persona, ofreciendo una alternativa al cinismo y la desesperación representados por el inquisidor. El gran inquisidor plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la libertad y la condición humana. ¿Es la libertad realmente un regalo o es una carga? ¿Es la humanidad capaz de manejar la responsabilidad moral o necesitamos la guía o el control de instituciones como la Iglesia? ¿Es mejor vivir en la comodidad de la certeza o enfrentar las difíciles verdades de la existencia? Cuéntame en los comentarios qué te parece. La genialidad de Dostoyevski radica en que no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas. En cambio, nos invita a reflexionar sobre ellas, a examinar nuestras propias creencias y valores. La historia es una poderosa alegoría que sigue siendo relevante en nuestros tiempos, planteando preguntas sobre la naturaleza de la autoridad, la libertad individual y la responsabilidad colectiva que son tan pertinentes hoy como lo eran en la época de Dostoyevski. El relato también explora la tensión entre la fe individual y la religión institucionalizada. El inquisidor representa una visión de la religión como un medio de control social, mientras que Cristo representa una fe basada en el amor y la libertad individual. Esta tensión sigue siendo relevante en muchas discusiones contemporáneas sobre el papel de la religión en la sociedad. Además, la historia plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del bien y el mal. El inquisidor, a pesar de admitir que está sirviendo al diablo, cree que sus acciones son en última instancia para el bien de la humanidad. Esta compleja moralidad desafía las nociones simplistas de bien y mal, invitándonos a considerar las complejidades éticas de las decisiones difíciles. La estructura narrativa del Gran Inquisidor es también digna de mención. Al presentar la historia como un relato dentro de una novela más grande, Dostoyevski crea múltiples capas de significado. No solo tenemos que considerar el contenido de la historia en sí, sino también por qué Iván la está contando y cómo se relaciona con los temas más amplios de los hermanos Karamazov. El uso del silencio por parte de Dostoyevski es particularmente efectivo. El silencio de Cristo frente a los argumentos del inquisidor crea un espacio para que el lector reflexione y forme sus propias opiniones. Es un recordatorio de que algunas verdades pueden ser más poderosas cuando se dejan sin decir. La reacción del inquisidor al beso de Cristo es otro momento crucial. A pesar de su discurso apasionado y sus argumentos aparentemente irrefutables, el simple acto de amor de Cristo lo conmueve profundamente. Esto sugiere que incluso aquellos que han rechazado intelectualmente los ideales de Cristo
pueden seguir siendo tocados emocionalmente por ellos. El final de la historia, con Alyosha besando a Iván, crea un paralelo interesante con el beso de Cristo al inquisidor. Sugiere que el amor y el perdón pueden transmitirse de persona a persona, ofreciendo una alternativa al cinismo y la desesperación. También plantea la pregunta de si Iván, como el inquisidor, será transformado por este acto de amor. El Gran Inquisidor es una obra que resiste las interpretaciones simples. Cada lectura puede revelar nuevas capas de significado dependiendo de las experiencias y perspectivas del lector. Es un testimonio del genio de Dostoyevski que una historia tan breve puede contener tantas ideas profundas y provocativas. En última instancia, el Gran Inquisidor nos desafía a considerar nuestras propias creencias sobre la libertad, la fe y la naturaleza humana. Nos invita a preguntarnos si preferimos la comodidad de la certeza o la difícil libertad de la elección moral. Nos pide que consideremos si la visión pesimista del inquisidor sobre la humanidad es correcta o si subestima nuestra capacidad de crecimiento espiritual y moral. La historia también plantea preguntas importantes sobre el papel de la religión en la sociedad. ¿Debe la religión proporcionar consuelo y certeza, como argumenta el inquisidor, o debe desafiar a las personas a crecer y asumir la responsabilidad moral, como sugiere el ejemplo de Cristo? ¿Es posible reconciliar estos dos enfoques? Además, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el perdón. El beso de Cristo al inquisidor y luego el de Alyosha a Iván sugieren que el amor puede ser una respuesta poderosa incluso frente a la duda y el cinismo, pero también plantea la pregunta de si el amor y el perdón son suficientes para transformar a aquellos que han elegido un camino de engaño y manipulación. El Gran Inquisidor sigue siendo una obra profundamente relevante en nuestros tiempos. En una era de polarización política y religiosa, de fake news y manipulación de masas, las preguntas que plantea sobre la libertad, la autoridad y la responsabilidad moral son más pertinentes que nunca. Nos recuerda que estas cuestiones fundamentales de la existencia humana no tienen respuestas fáciles y que debemos seguir luchando con ellas, tanto individual como colectivamente. En conclusión, El Gran Inquisidor de Dostoyevski es una obra maestra de la literatura que condensa en pocas páginas algunas de las cuestiones más profundas y perturbadoras sobre la fe, la libertad y la naturaleza humana. Su poder radica no solo en los argumentos presentados, sino en la forma en que deja al lector luchando con estas preguntas mucho después de haber terminado la lectura. Es un testimonio del genio de Dostoyevski que esta breve historia, dentro de una novela más grande, puede contener tantas ideas provocativas y siga siendo tan relevante más de un siglo después de su publicación.